habla de una búsqueda de una desaparecida, me sirve a mí también para otros temas, para reflejar otros temas. Entre ellos una relación intergeneracional de amistad, que es muy poco frecuente en la época que yo sitúo la novela, que son los 80, 90. También se encontrarán el tema del desarraigo, sobre todo de la protagonista, y en ella misma también veremos cómo es una insatisfecha permanente y cómo trata de buscar su lugar en el mundo a su manera. Si os parece, vamos a comenzar un poco con esta primera presentación de la novela de La extraña desaparición de Carolina Santomé, de María José Diz. Sí, perdona que me cuele en la presentación, pero que gracias al que vino de Oviedo, expresamente para presentarme, que es una cosa para mí inaudita, y estoy encantadísima de que esté aquí. Gracias. Para aquellos que no conocen, si es que hay alguno, la novela, nos gustaría que resumieses con tus propias palabras La extraña desaparición de Carolina Santomé. Bueno, La extraña desaparición de Carolina Santomé es una novela de 58 capítulos breves, es una novela corta, que se centra en la desaparición de una joven de un pueblo gallego ficticio que se llama Mourenzo. Dos personas, dos hombres en concreto, don Eulogio, el maestro del pueblo y amigo del alma de la joven, y a su vez Pascual, que es un exalumno de don Eulogio y amigo, que se vuelcan en tratar de encontrar a Carolina, que es la joven desaparecida, Carolina Santomé. Luego, eso en una primera parte de la obra, luego en la segunda, pues ya son los pensamientos, lo que realmente opina de la vida y de lo que le rodea la propia Carolina a través de su diario. Un autor quiere publicar su obra porque quiere, se escucha muchas veces por ahí, quiere abandonarla, ¿no? Porque si no siempre se está corrigiendo y corrigiendo otra vez y corrigiendo otra vez. Y en el momento que la mandas ya a la editorial, ya es, bueno, pues ya va a parar aquí, es una manera de abandonarla, ¿no? ¿Qué puede sentir una novelista, o qué siente una novelista, o sea, martineriza, al ver que tu obra puede estar en la biblioteca, en una librería, y que la puede, que está al alcance de cualquier persona desconocida? ¿Cómo te sientes con que ahora tu historia está en manos de una persona que no conoces de nada? Sí. Bueno, pues una mezcla de placer y vértigo. Que tener lectores es muy difícil muchas veces, y cuando llegas a alguno, pues lo que te queda es agradecer. O sea, agradecer que esa persona le haya dado una oportunidad a tu escritura. A mí me parece maravilloso, por supuesto, pero tanto llegar a las personas que yo quiero, que los que estáis aquí, como los que no me conocen, porque esa es la grandeza de la literatura, ¿no? El poder ser leído por muchas personas, y también aportar esas personas que aporten muchas opiniones, pero sean favorables o no, son las que hacen que la literatura crezca, que tengan más dimensión, y que nos haga felices un poco a todos, a los lectores y a los escritores.
Boas tardes a todos e todas. En primeiro lugar, benvidas a vos que estades aquí presencialmente, aproveitando esta tarde tan bonita que fai hoxe en Ourense. E tamén benvidos aos que están ao outro lado dos seus equipos vendo este encontro. E por que decidiste darle esa estrutura tan peculiar que tiene? ¿Por algún motivo particular? Bueno, yo he querido hacerlo así porque, bueno, en primer lugar, yo muy poquitas cosas tenía claras. Tenía claro, por ejemplo, que tenía que ser el grueso de la historia en un pueblo. Eso sí, el pueblo Morenzo, que es un pueblo ficticio, para que se identifique cualquier pueblo de España con este pueblo. Y luego, también, el otro principio, como queráis llamar, que yo tenía, era que se pudiesen mostrar de algún modo opiniones diferentes con respecto a la misma realidad. Entonces, por eso he querido que en la primera parte hubiese pues, un narrador omnisciente y también en primera persona con don Eulogio, y después pasar en la otra parte, en la parte del diario, a lo que opina Carolina desde sus pensamientos ahí reflejados en el diario. Bueno, ahí hay claramente una relación intergeneracional entre don Eulogio y Carolina. ¿Y tú crees que en realidad Carolina se refugia en esa relación porque escapa de la propia generación suya? Es decir, no le gusta estar con la gente de su edad, al menos en... Yo lo que pienso, esto me viene muy bien para comentarte para comentaros que la amistad entre don Eulogio y Carolina es una amistad muy consolidada, pero como en todas las amistades o como en todas las relaciones, uno da más que otro. Quiero decir, don Eulogio admira y necesita de Carolina. Sin embargo, Carolina admira a su maestro, pero quizás no lo necesite tanto. Menos unha melodía que a Saia da Carolina, que ten bastante importancia neste libro. Animo a que no retrouso, no estribillo, participemos todos. A ver o que sai de aquí, non? Saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina, dime con quen bailaches. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina. A Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Véstese pola cabeza e dispese polos pés. Bailaches, Carolina, dime con quen bailaches. Ven con meu amor, bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, si señor. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Bailaches, Carolina, bailei, si señor. Dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, si señor.
Entonces, hoxe realmente moitas gracias por estar aquí a todas e a todos. É un día de moita honra a Fundación Paco Larén, que unha autora que xa ten varios libros escritos, unha novela, está en camiño de outra, que quixera que nos tomara en conta para presentar aquí esta famosa novela Porteurina, e é unha novela realmente fantástica que deixa de levar en contraste con varios aspectos desta parroquia. Ela me comentou que en algo se inspirou de que papá, como mo dixo ela, vou a referir as palabras textuales de María José. O señor Lareu cantaba e martillaba, e iso inspiroume moito nesta novela. Fincapé en que a etapa de Piloño para mí foi moi importante pola descoberta da lectura e tamén da escritura, como podedes ver, non? Unha pregunta así un pouco máis capciosa. Que colles expresado das súas vivencias persoais de Piloño, Compostela, das xentes que vivían aquí e viven ou en Compostela? A ver, o que hai moitos detalliños na novela que son de aquí de Piloño. Os que somos de aquí sabemos que son. Pero son detalliños que son como cousas máis ben anecdóticas, que non son relevantes a hora de perfilar a novela, porque eu quixen que fose Mourenzo, xa digo, unha vila inventada, pero por que fixen eso? Non a puxen, por exemplo, en Piloño, que podía facela aquí. Porque eu pretendía que fose un reflexo de calquer villa, calquer aldea de España, por exemplo. Podría ser calquera. Eu non poño datos específicos de situacións ni nada. Se vos fixados, os que xa leste esa novela, que non se pode decir claramente isto é de Piloño, pero podo decir que é un lugar do interior, podo decir cousas que, bueno, xa digo, que nós que vivimos aquí, bueno, que non serán vivos, pero os que vivimos aquí, pois sabemos que poden referirse, podería referirse a Piloño. E logo hai detalliños así, pero eu que non fixen é, ningún lado, o lugar exactamente este, ni moito menos, pode ser calquera, nin tampouco fixen características de ninguna persoa de Piloño, nin de Santiago concreta. O que fixen foi coller, como fixen unha especie de cóctel, e collen características diferentes de distintas persoas para conformar os personaxes. Eso me parece que é unha das grandes riquezas que ten a literatura, toda a narrativa, de poder crear novos personaxes de persoas diferentes.
bailaches Carolina, bailei sí señor, bailei con meu bailaches, bailei con meu amor, bailei con meu amor, bailei con meu amor, bailaches Carolina.